Hola de nuevo a todos, bienvenidos al curso de introducción a Unix. El día de hoy estaremos viendo el tema de reconocimiento de patrones. Empezamos por una breve descripción del reconocimiento de patrones o pattern matching. El reconocimiento de patrones es buscar la presencia de un conjunto de fichas o tokens en un archivo o en una cadena. Comúnmente esto se trabaja con una expresión regular. Y una expresión regular es una plantilla que coincide o no con una cadena. Hay distintos metacaracteres que ayudan a encontrar un patrón en cierto texto. Y a continuación les voy a presentar una tabla con los metacaracteres y el uso que estos tienen. Bueno, empezamos con esta pequeña tabla que está aquí, pequeña entre comillas porque tiene varios renglones. Y por ejemplo, tenemos el metacarácter asterisco que coincide con cero o más apariciones del carácter previo a este. Con el punto, aquí pasa que coincide con una sola aparición de cualquier carácter. Aquí ciertas letras o cierto patrón encerrado en un corchete coincide con un solo carácter. En este caso, como dentro de los corchetes tenemos las letras P, Q, R y S, en este caso, si nosotros utilizamos esta expresión regular, coincidirá o dará true, dará verdadero, si coincide con un solo carácter P, Q, R o S. Y en el caso de la negación, utilizamos este símbolo para hacer especificación que coincide con un carácter que no sean estos que están aquí. Aquí es para especificar un rango y etcétera. Y ustedes pueden checar individualmente cada metacarácter. Tenemos también como si fueran ciclos, en este caso es un más, para encontrar una o más apariciones del carácter previo, o puede ser inclusive pues la expresión esta, no tiene que ser precisamente un carácter, y lo mismo pasa con el signo de interrogación, que es encontrar cero o una aparición del carácter previo. Este funciona como si fuera un OR, el pipe, que es para encontrar el patrón 1 o el patrón 2. Y aquí en caso de que pues esté encerrado en unos paréntesis, aquí encontrará o Finlandia, porque si se fijan, tenemos aquí como si fuera el OR, te toma Finlandia o Groenlandia. Y por último, ya estos como shorthand metacaracteres o encerrados, por así decirlo, que usando el backslash D es para encontrar un dígito del 0 a 9, el backslash D es para encontrar un no dígito, o sea, esta expresión, el backslash W minúscula es para encontrar una palabra que viene de la A a la Z minúscula a la Z mayúscula y este conjunto de dígitos del 0 al 9. Esta es la negación de esta y el backslash S es encontrar un espacio o carácter de secuencia y el backslash S mayúscula es encontrar un carácter que no sea espacio. Bueno, para esto en Unix vamos a utilizar el comando grep. El contenido de un archivo o texto en este caso es procesado línea por línea y para buscar un patrón y las líneas que coinciden con este patrón se muestran en la terminal utilizamos este comando mencionado previamente. También puede ser utilizado para buscar las líneas que coincidan con una o más expresiones regulares y la sintaxis es grep, la opción o opciones que vamos a utilizar, nuestro patrón y el archivo o cadena. Para esto tenemos esta tabla con las opciones del comando grep. El primero, pues, es básicamente que ignora la distinción de minúsculas y mayúsculas y minúsculas en el patrón y los archivos de entrada. La "-b es para mostrar el número de versión y dentro de los más resaltables es, por ejemplo, el "-c para
que se usa para contar las líneas coincidentes de cada archivo. El otro también usado es el "-e" mayúscula, que es para interpretar el patrón como una expresión regular extendida, que un poco más adelante de este video estaremos especificando lo que es extended grep. Bueno, también igualmente lo pueden explorar ustedes la tabla y practicar las distintas opciones con las que cuenta este comando. Bueno, el ejemplo es generar un reporte para obtener el volumen de solicitudes de búsqueda para un producto en específico. Esto podemos implementarlo buscando el nombre del producto en los logs de acceso. Para esto vamos a mostrar aquí un ejemplo. Tenemos este archivo que estuvimos usando en en los otros videos del curso, que es access.txt. Y por ejemplo, para mostrar el comando grep, vamos a utilizar la opción I, ¿sí? Y en este caso queremos nosotros buscar el producto inverter. Si podrán recordar de la tabla anterior, el "-i" era para ignorar las mayúsculas y minúsculas. En este caso, nosotros podemos escribirlo así o así, y de todos modos nos va a machear o nos va a coincidir con estos productos de aquí. Y por último, aquí para finalizar el comando es grep, la opción, nuestro patrón o expresión y el nombre del archivo, que en este caso es access.txt. Y aquí nos tendría que encontrar las líneas que coinciden con este patrón, que en este caso, como podemos ver, son estas 6 de aquí. Y así es, incluso hasta nos remarca lo que sería la coincidencia. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos un archivo con muchísimas registros y queremos ver las primeras 5, por ejemplo? Bueno, pues en este caso sería el mismo comando usando un pipe para pasarle toda esta salida y haremos uso del comando que vimos en las clases anteriores, que es el tail. Por ejemplo, si queremos nosotros buscar las últimas 2 apariciones, que serían estas, haciendo uso de este comando lo podemos lograr. Y aquí nos aparecen estas mismas últimas 2. Por ejemplo, también podemos hacer uso de este comando, pero cambiando el requerimiento. ¿Qué pasa si el administrador quiere las líneas que tengan la dirección IP empezando por 12? Entonces, si podrán recordar este pequeño metacarácter de aquí, este capuchón que le decimos en español, va a indicar el inicio de la cadena. Entonces aquí estamos diciendo que queremos las líneas que empiecen con un 12. Bueno, en este caso no encontró porque ninguna empieza con 12. Pero para probarlo vamos a utilizarlo de nuevo y, por ejemplo, las líneas que empiezan con 10 nos las mostraría en teoría todas. Listo. Vamos a probarlo, por ejemplo, agregando un registro que empiece con 12, ¿sí? Vamos aquí a modificar el archivo rápidamente y haciendo esta modificación, el archivo ya cambiaría cat access. Sí, aquí tenemos a nuestro registro. Y si hacemos uso de la expresión antes dicha, que las líneas que empiezan con 12, nos va a mostrar este último renglón que agregamos. Como pueden ver, nos lo muestra de tal manera. Bueno, para seguir practicando un poco lo que es este comando y que se familiaricen más con esta, por ejemplo, tenemos un requerimiento que el administrador desea obtener las líneas
que tengan el proveedor de Samsung. En este caso, vamos a buscar Samsung sin distinción de minúsculas o mayúsculas, por si tenemos ahí Samsung no escrito correctamente, que debería de tener un tratamiento de texto, pero para más seguro es buscar grep sin distinción, usando la palabra o el patrón o la expresión regular en este archivo. Y nos saca aquí una coincidencia. También podemos usar esto, pero a la inversa. Para hacerlo a la inversa, es decir, encontrar las líneas que no coincidan con este patrón, usaremos la opción "-b" y nos tiene que dar las demás, que son estas que no tienen ninguna Samsung. ¿Qué pasaría si queremos obtener las que no son de Samsung y aparte que el usuario sea el administrador? Bueno, de todas estas líneas les vamos a pasar con el pipe, como ya saben, y vamos a buscar admin en toda esta salida y nos tiene que dar estas dos últimas. Bien, ahora algo muy importante que es la redirección de entrada y salida. En Unix las entradas pueden ser tomadas de cualquier fuente que no sea la fuente por defecto y las salidas pueden ser redirigidas a cualquier otro destino que no sea el destino por defecto, es decir, la terminal. Para redirigir la salida usamos el operador mayor que y para redirigir la entrada usamos el operador menor que. Tenemos un ejemplo mostrando de cómo podemos redirigir el reporte de un archivo en lugar de mostrarlo en la terminal. Por ejemplo, muy fácil, si nosotros queremos mostrar el access, vamos a usar grep, el access, y con esta expresión encontrando el patrón Samsung en el access, como pueden ver aquí, la salida nos la muestra directamente en la terminal. ¿Qué pasa si nosotros no queremos tener la salida de este comando en la terminal? Bueno, usamos el operador mayor que, como se puede ver aquí, para redirigirlo a un archivo. Por ejemplo, salida.txt. Listo. Aquí ya no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque la salida se mandó no a la terminal, sino a salida.txt. Si nosotros abrimos el archivo salida.txt, como pueden ver, aquí está la misma salida, simplemente que ahora se redirigió al archivo salida.txt. Lo mismo podemos hacer si redirigimos la entrada, que nosotros tengamos un archivo y queremos buscar el 88, por ejemplo. En este caso, en vez de redirigir esto así, vamos a redirigir la entrada. Por ejemplo, salida.txt, que aquí tenemos un 88. Y listo. Aquí nos está tomando como entrada el archivo. Y acá estamos haciendo uso del comando. Vamos a hacer también de una vez aquí la explicación de redirección de entrada, pero haciendo una adición. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, nosotros abrimos el archivo de cat y aquí mostramos el archivo de salida, podemos ver que tenemos solo un registro aquí. Para añadir otro sin borrar el contenido del archivo, es decir, que querramos agregar a los dos administradores, hacemos uso de grep -i admin para encontrar los renglones que tengan admin del archivo access. Y esto, si hacemos esto, salida.txt,
Aquí nos va a borrar el contenido que tiene salida.txt y lo sustituirá por lo que dé la salida de este comando. Es decir, ya no estará este renglón y estarán estos dos renglones en el archivo salida. Veámoslo. Si abrimos el archivo salida, podemos ver que ya tenemos estos comandos. ¿Qué pasa si nosotros nada más queremos agregar la salida? Bueno, vamos a probar aquí y vamos a ver que los que no, los que sean Samsung, más bien, para que nos agregue solo este renglón. Menos i Samsung. Pero la diferencia aquí es que no usaremos este, sino como pudimos observar en el ejemplo anterior, nos va a sustituir todos los caracteres. Entonces haremos uso del doble mayor. Y aquí, si nosotros abrimos el archivo de salida, ya no solo vamos a tener estos dos renglones, sino que nos tiene que agregar este y tendremos tres. Y listo. Aquí podemos observar que solo se añadió. Ahora tenemos unos ejercicios, que es utilizar comandos Unix y realizar las siguientes actividades. Muestra el conteo de directorios en tu presente directorio. Muestra todas las líneas en un archivo que terminan con punto y coma, que el archivo en cuestión es el que está aquí, que también se los dejaré en la descripción. 3. Cuenta el número de líneas en un archivo que no terminan con punto y coma y escribe el comando para mostrar los empleados que trabajan en Monterrey. Espero lo puedan hacer satisfactoriamente. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio.